me olvido y bueno, es lo que pasa, listo. Decir que vuelvo a repetir que esta máquina tiene disco de estado sólido, entonces enseguida arranca. Buah, está muy bueno. Entonces, como les decía, empezábamos a desconectar las controladoras y encontrábamos a veces que estaban oxidados los contactos, ¿sí? Entonces, muchas veces, por la misma humedad ambiente, los contactos son dorados, que van acá adentro, igual que los contactos de las controladoras, o de las memorias RAM pasaba lo mismo, lo limpiamos y andaba. Eso era lo primero que hacíamos antes de chequear la memoria, porque las memorias en esos momentos venían soldadas. ¿Está bien? Después las memorias, perdón, las memorias venían soldadas, las baterías venían soldadas. Ahora las baterías vienen con estas baterías tipo reloj, que son fáciles de sacar. Entonces, lo primero que hay que hacer es levantarla y mirar si está oxidada y cambiarla a otra cosa. Y si está oxidada, limpiarla. Y van a ver que empieza a andar. Pero las fallas son aleatorias, son fallas muy complicadas de poder distinguir qué son. ¿Sí? O sea, a ver, yo siempre cuento una que me pasó con una casa muy conocida de computación de Rosario que ahora se devino a venta de electrodomésticos también. Yo llevé el gabinete, llevé toda la máquina, menos el teclado y el mouse, porque se supone que un teclado y un mouse en ese momento se conectaban por cable, no iba a tener problema. ¿Está bien? No, la tuvieron una semana, no, mirá, la memoria RAM. A ver, en ese momento el valor de la memoria RAM era 10 veces lo que vale ahora. Yo le llegaba y decía a mi señora, en ese momento, mira, hay que cambiar la memoria RAM de la máquina, y mi señora decía, mira, vos no entras más en casa, listo, acá tenemos que alimentar a la nena, fácil, tan sencillo como eso. Le digo, mirá, le digo, no puede ser la memoria RAM. Yo tengo 4 megas de memoria RAM, fíjense lo que estamos hablando, 4 megas, miren el tiempo que hace. Tengo 4 megas de memoria RAM, trabajo con AutoCAD, le digo, es imposible con 4 megas de memoria RAM. En ese momento AutoCAD andaba bien, está usando toda la memoria. Entonces, si hubiera tenido algún problema de chip de memoria, hubiera saltado en algún momento el AutoCAD, me hubiera volado al diablo, me hubiera dicho, no puedo correr. Así que memoria es muy difícil. No, pero acá tenés que cambiar la memoria. No, pará, flaco, vamos a aprenderla, a ver qué. Conectó la máquina y andaba lo más bien. Yo digo, no puede ser, flaco. Ah, porque la memoria, pero mirá que está andando bien. Ahí se me ocurrió, dije, pará, voy a buscar teclado y mouse mío, porque a lo mejor está haciendo corto el teclado y justamente, el teclado estaba haciendo corto. Se había caído agua, nadie me había dicho nada, no sé qué era lo que miércoles había pasado con el teclado, y el teclado estaba en corto. Me querían cambiar la memoria por el teclado. Ese es el gran problema de las fallas que son aleatorias. Vos no sabés de dónde vienen y por qué vienen. Y tampoco podés poner a una persona que se ponga a mirar y pierda tiempo, porque a lo mejor tiene que reparar 50 máquinas, ¿sí? Pero en este caso sí tendría que haber visto si era problema de memoria o no. Si vos querías ver cuál es el problema de memoria, cargá todos los programas que quieras, ponele de todo, hacer funcionar todo en forma simultánea, mete un juego y fíjate, si vos ahí no usaste todo, listo, la memoria no es tan fácil como eso, porque en algún lugar la memoria te va a joder. Abrí ventana, 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 hasta que diga basta, hasta que te diga 100%, que no te dé más, te vas a dar cuenta. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que se hacía antiguamente, era la forma que nosotros teníamos de darnos cuenta de las cosas. Actualmente se confunde mucho y se problematiza mucho por todos los componentes que tenemos on board, ¿sí? Ese es otro nombre que nosotros tenemos. Esta placa madre también se le suele llamar on board, ¿sí? Con contenido on board. Si yo le meto una controladora de video, automáticamente se desactiva la que tiene on board y se activa la que tiene externa. ¿Está bien? Vamos a hablar de este chipset tan famoso, que yo no mencioné más, pero el chipset es muy, muy importante. Vamos a ir a Wikipedia. Está bueno. Bueno, acá está lo que estábamos hablando nosotros justamente hace un rato, ¿sí? Que hablábamos que la parte fundamental, que permite conectar, extra, aquella cosa con extra. Acá nos muestra una placa madre, nos muestra el zócalo SIF con su, ¿sí? Con su pestañita para poder adosarlo. Esto tiene un marco porque lo aprieta el chip. Acá está el zócalo, no está el chip. Acá encontramos dos zócalos de memoria RAM, ¿sí? Encontramos el conector de lo que es la fuente. Encontramos un conector IDE para memoria para disco duro, ¿sí? Encontramos un conector, una bahía de expansión para módem. Esto es una placa madre vieja, ¿sí? Y acá encontramos un AGP y un PCI.
encontramos el chipset, encontramos la placa de video, acá dice Gigabyte LAN, ya nos damos cuenta que debe ser el chip que tiene la placa de red, que debe andar por acá el conector con su USB, los mismos conectores que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, a ver, es tener una idea, no todas las placas madres son iguales, pero sí saber qué es lo que hay en cada una. Algunas placas son muy buenas y viene con el nombrecito de lo que yo tengo. ¿Está? Entonces es bastante interesante, por lo menos para saber qué tipo de bus o qué tipo de conector yo puedo tener. Fíjense que ahí lo ampliamos bastante, ¿sí? Y yo puedo analizar, ¿sí? Ahí me está diciendo el DIM A1 y el DIM B1, o sea, ¿cuál es cuál? Este es el primero y el otro es el segundo. ¿Está bien? Entonces me da una idea. Después acá dice battery, está la batería. Hasta me dice el modelo de batería que tengo. Sí, me dice battery. Entonces, eso también me puede ayudar a mí justamente a entender qué tengo. Por supuesto, si tengo el manual de la placa madre sería mucho más interesante, ¿no? Bien, entonces como decía, dice la parte fundamental que permite, ¿sí? Que permite montar cualquier computadora personal, escritorio o portátil. Tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los cuales se encuentra un circuito integrado auxiliar que se llama chipset. Bien, ¿qué es este chipset? El chipset no es nada más ni nada menos que un microprocesador especial que controla la placa madre. Y está dividido en dos partes, antiguamente. Puerto norte y puerto sur. O North Bridge y South Bridge. Se llama así porque uno está arriba y el otro está abajo. Esto que estamos viendo acá es el South Bridge. El North Bridge, ¿qué pasó con el North Bridge? Y bueno, el North Bridge se perdió. Y eso lo hizo AMD. Ya ahora después vamos a ver por qué. ¿Está bien? Dice que la placa madre está instalada en la carcasa o gabinete. La placa base incluye un firmware llamado BIOS. ¿Está bien? Manejo de teclado, manejo de sistema operativo. Bueno. Puertos del CPU. El zócalo de la CPU es para el microprocesador, que se conecta a través del bus frontal. Las ranuras de RAM, que las habíamos visto. El chipset, acá habla de puerto norte y puerto sur, que es el que controla la placa madre. Fíjense el puerto norte, que es lo que controla, gestiona la conexión entre el micro, la RAM y el gráfico. Micro, RAM y gráfico. Eso es importantísimo. Y el puente sur, que gestiona la interconexión de periféricos, dispositivos de almacenamiento, discos duros y unidades de disco óptico. Entonces, lo importante está acá. La CPU no se conecta con el puente sur directo, se conecta con el puente norte. Entonces, lo que hizo por un problema de latencia tiempo, cuello de botella, acuérdense, el microprocesador posee dos velocidades, una interna, con la que se comunica con los componentes dentro del micro, y una externa que es con la que se comunica con la placa madre. Y eso lo hace a través de este transporte o bus delantero, o FSB, el Frontal Bus que nosotros tenemos, Frontal System Bus. ¿Está bien? Entonces lo que hizo AMD, dijo, che, pará, nosotros necesitamos gran velocidad para el manejo de los gráficos, necesitamos gran velocidad para el manejo de RAM. Entonces, lo que vamos a hacer es, al puente norte, lo vamos a mandar dentro del chip de la CPU. Entonces desapareció el puente norte y quedó la CPU con el puente norte dentro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de chipset, ya no hablamos más de puente norte y puente sur. Porque el único que quedó como chipset es lo que se llama puente sur, que es el que se encarga de conectar los demás componentes. La interfase gráfica integrada, que por eso es más lento, todo lo que sea puerto serie, puerto paralelo, los discos flexibles, el teclado, el mouse, la flash BIOS, y todo lo que sean controladoras de PCI. No las PCI Express que tienen que ver con el puente norte. ¿Está bien? Entonces, ahí desaparece lo que nosotros estábamos hablando.
Bueno, ahí habla de la BIOS, los puertos serie, los puertos paralelos. Entonces, y acá habla del puerto serie para conectar dispositivos antiguos. Las primeras impresoras se conectaron a través de esos puertos serie. Ya vamos a hablar de los puertos serie, por ahora nomás que sepamos, ¿sí? El puerto serie transmite un bit a la vez, los puertos paralelos transmiten varios bits a la vez, ahí lo estoy mostrando, ¿sí? Fíjense, ese es un puerto serie, ¿sí? Un puerto paralelo, que después usaron impresoras, escáneres. Pasa que nosotros ahora no usamos más eso, usamos esto, el Universal Serial Bus, ahí estamos viendo un conector, no estamos viendo el hembra, ¿sí? Estamos viendo uno de los machos. Los conectores PC2, que son eso de color verde y naranja, verde y rosado, ¿sí? Que no se usan ya más, porque directamente, generalmente, nosotros conectamos todo por USB. Los conectores VGA, para el video, o DVI, o HDMI. Los conectores IDE y SATA, ¿sí? Nosotros usamos actualmente SATA para conectar discos de estado sólido, discos duros. Los jacks de audio, ¿sí? Que acá muestran los conectores machos, no los hembras, que son los de colores, ¿sí? Los que son rojo, verde y amarillo, o rosa, verde y amarillo, perdón. Y las ranuras de expansión, donde nosotros conectamos controladoras. Y acá aparecen las principales. Hubo varias más, sí, hubo varias más. ¿Sí? Las que mencionamos son las ISA, que eran las negras, que yo les mostré, que había más largas y más chiquitas. Las más chiquitas son de 8 bits, las más largas de 16 bits. Faltan las BLBus, estas son las PCI. Las AGP, exclusivamente para video, que es la marrón oscura. ¿Sí? Y bueno, las que nosotros conocemos actualmente como PCI Express, ¿sí? Que son estas azules. Bien. Después vamos a encontrar, ¿sí? Las placas de video internas, la interfaz integrada a Ethernet. En este caso eso es una controladora de las viejísimas, ¿sí? Es una controladora externa. ¿Esta? Es una controladora externa. Acá nosotros podemos encontrar una placa madre parecida a esa que vimos, en donde tenemos el zócalo SIF, en donde tenemos los soportes para el disipador y el ventilador, la memoria RAM, con dos tipos de zócalos diferentes, ¿sí? El conector de la batería, los conectores IDE, los conectores SATA, el SAW Bridge con el disipador, la placa de video, los zócalos PCI. Acá tenemos los controladores de, los conectores de audio, los conectores de red y USB, los conectores para periféricos, serie, video, paralelo y los PS, ¿sí? Para teclado y mouse. Entonces nos encontramos con esto. Después también nos vamos a encontrar con los distintos conectores. Este es el que va conectado a la placa madre, y los distintos conectores que nosotros vamos a necesitar para alimentar nuestra placa madre y componentes. ¿Por qué hubo tantos componentes, tantos buses, tantas bahías de expansión? Bueno, porque fueron mejorando a lo largo del tiempo con la velocidad. Las primeras en aparecer fueron las ISA. En el medio aparecieron unas que llamaban BLBus o Vesa Local Bus, ¿sí? Que se usaban solamente para video. Como el tema era que se achicaban cada vez más las placas madres, se dieron cuenta que BLBus y AGP, fíjense que es Accelerated Graphic Port, ¿sí? Puerto acelerado de gráfica de video, se dieron cuenta que no había lugar. Entonces había que colocar conectores, bahías de expansión, que fueran múltiples, para múltiples usos. Y por eso es que se termina usando solamente PCIe o PCI Express. Y desaparecieron todos los demás. Las máquinas son cada vez más chicas, las placas madre cada vez más chicas, por lo tanto yo no puedo tener 10 controladoras, porque la mayoría son integradas. Entonces con que traiga 2 PCI Express, basta y sobra. ¿Sí?
Todos esos canales que ustedes ven aquí, en los dibujos, son los llamados buses, ¿sí? Que son pistas. Esos buses se dividen en control, dirección, datos y alimentación, ¿sí? Básicamente, eso sería lo que nosotros tenemos en placa madre. ¿Sí? Básicamente eso. Bien, ¿dudas, preguntas, consultas? A pesar del corte que tuvimos. No, profe, nada. No, profe, todo bien. Entonces, la semana que viene hacemos un repaso general. Les pido por favor que vean eso de PCI Express, perdón, de PCI Express, que vean eso de CIS y RISC, que son las dos arquitecturas que, bueno, le voy a dar la definición final. Es una mezcla de las dos lo que tenemos actualmente, pero bueno, péguenle una leída, vamos a charlar de micro, vamos a charlar de placa madre, y vamos a empezar desposito con el tema de lo que es la programación de una petit computadora. Estamos con tiempo grande como para poder seguir repasando para el parcial del 16. Profe, Decime, ahí Lautaro. le pasé el video que le había Gracias. dicho hoy Gracias. Ahora después lo en veo. el chat. Esperá que lo voy a sacar porque no voy a hacer que cierre y después no lo vea. profe, ¿Sabés cuál es el tema? Que como se cortó muy factiblemente, a ver si lo tengo en el otro chat. Ahí lo pasé de nuevo, por si acaso. Acá lo tengo, no, me quedó grabado en el otro chat. No te preocupes, gracias. Sí, lo tengo. Es el mismo. Viste que este programa te guarda los chats. Cuando se cortó me grabó el chat. Así. Algo bueno tiene tener algo oficial y pago. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Igual, profe, buen fin de Chao, semana. profe. Chao, profe. Ahora lo miro,